Bien, quiero ir de nuevo a lo que venimos trabajando de hace un tiempo, que es Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, en adelante, y el otro versículo que leí el otro día. ¿Cuántos se acuerdan? Los que tienen notas, para que le tiren ahí a Marlene. No me cargó nada esta cosa. La complotada conmigo. Lo tenemos, que apagué esa luz, creo que mejora, ¿no? Un poquito. Bien. Venimos hablando, el domingo pasado estuvimos hablando un poquito sobre honrando la casa. Y aunque no teníamos mucho tiempo, no tuvimos mucho tiempo, no pudimos desarrollarlo mucho, así que seguiremos con el tema y sería honrando la casa 2, y después sería 3, y después va a ser 4, ¿sí? Porque quiero ir lento con esto y que se pueda entender. Estamos hablando del año de la transformación, ¿sí? Y por eso tomamos este versículo base, y yo creo que hasta nos tiene que hablar todo el año. ¿Sí? Es uno de los versículos que más habla de transformación. No sé si usted se acuerda o se da cuenta de lo que cantamos recién, ¿sí? Y la canción decía: quiero que el mundo sepa, ¿sí? Quiero que el mundo vea, ¿sí? Saber y ver. Y tiene que ver también con esto, venimos hablando. Esa es la versión que vimos el otro día, ¿no? La LPD. LPD sí, la que vimos el otro día. Sí, pero esa no es así. No. Por eso. Entonces, ¿no tengo nada para tomar, pastora? No quieren dar la paja. Ah, bueno. Bien. Sigamos. Entonces, ya me tiré. Me tiré. Estaba buscando la versión primero. Sí, no, otra cosa. Bien. Quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea. Tiene que ver con qué? Con no moldarnos justamente a este mundo. ¿Por qué? Porque yo quiero que el mundo vea, yo quiero que el mundo sepa lo contrario a lo que el mundo enseña. ¿Sí? Voy a tratar de no ser muy complicado porque tengo muchos jovencitos. ¿Sí? Entonces, siempre tengo algo para hablar de los temas que cantamos. ¿Sí? Pero porque creo que todo el año lo voy a martirizar para que usted entienda lo que está cantando. Entonces, quiero que el mundo sepa. Quiero que el mundo vea. Es mi trabajo, ¿sí? Es mi esfuerzo, es mi acción que el mundo vea a Jesús en mí. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la canción? Que tú eres mi amado. Entonces, demostrarle al mundo qué es lo que yo amo. ¿A quién yo amo? No a mi esposa, no a mis hijos, sino mostrar a Jesús. ¿Sí? Entonces, mis actos, mis acciones tienen que demostrar que soy diferente al mundo. Porque yo quiero que la gente vea, que la gente crea en un Jesús que yo predico. Pero si no tengo la posibilidad de predicar, porque no solamente se predica con la boca. ¿Sí? La pastora hablaba recién de que nos quiere tapar la boca o de que nos siguen para que no hablemos, pero nuestros actos hablan. En donde estamos y en donde vamos, estamos hablando de lo que profesamos. Es ser hijos de Dios, ser cristianos, ¿sí? Por ahí, para las chicas que están acá, que son más nuevitas, a veces hablamos de cristianos y no sabemos a qué nos referimos. ¿Qué es ser cristiano? Pregunta de examen. ¿Ve que nadie responde? Pequeño Cristo, eso me gustó. Pequeños Cristos o pequeños ungidos, porque Cristo es ungido. ¿Sí? Entonces, si somos cristianos, somos pequeños Cristos, ¿a quién nos tenemos que parecer? A Cristo, no a mí. ¿Vieron que los chicos le dicen por ahí, qué parecido que sos a tu mamá, a tu papá, a tu familia, a tu tío, a tu... No sigo porque están por ahí. ¡Sos igualito! ¿O no, hijo? Los que me ven a mí, por ejemplo, y conocen a mis tíos del lado de mi mamá, somos iguales. Sí. Hay algo que nos representa mucho, que es la nariz, las facciones. No soy tan parecido a mi papá,
por ahí mi hermana, una de ellas, o mi hermano, es más, por ahí tirando un poquito más a mi papá. ¿Te pareces a? Entonces, como veníamos hablando del otro día, no entendí. Marlene, por favor. Ya que te estoy dejando allá arriba. ¿Cuántos vieron el video de Marlene en YouTube? Amén. Mentira. Solamente 2 Débora por ahí, que yo sé que lo hicieron. Ayer se lo compartí a Daniela. Exacto. La va a romper Marlene este año. Bien. Estuve mirando un poquito el canal, y bueno, hay poquita participación, pero ya se va a hacer. Entonces, venimos hablando de que el sistema se esfuerza para que nosotros imitemos lo que el sistema nos dice, lo que nos enseña, ¿sí? Lo que el sistema nos transmite. Miren, para que ustedes vean nomás, y le hablo a los chicos, si a ustedes lo voy a aburrir un poco, pero tengo que hablarle a los chicos. ¿Qué es muy común que viene ahora y que se festeja según la corriente de este mundo? Pascuas. Si yo digo Pascuas, ¿qué se viene a la cabeza? El conejo. Acá la chica le digo. La otra vez hablaban un montón ahorita. Estaba en la reunión de Acá la chica. Ah, claro. Vos sos bastante habladora, seguro te agarras callada. Me tengo que agachar, después salgo del video agachado, pero bueno. Tengo mi plan B por acá porque la cable se está apagando. Pascuas. Ahora, un huevo de Pascua no tiene nada que ver con lo que se celebra en Pascua. Ahora, el mundo nos metió de a poquito y todos, incluyéndonos a nosotros, para Pascua, ¿qué hacemos? Tengo la lena ahí. Bueno, pueden se arreglan ustedes. Se arreglan ustedes. Pero esto lo enseñamos en algún momento, creo que los chicos de la escuela bíblica lo enseñan, ¿no? ¿Antes? Sí. Que bueno, si no. Los jóvenes también lo enseñamos en algún momento. A los pre también se lo enseñamos en algún momento. ¿Para qué? ¿Para que no coman huevito en Pascua? No, comete todo lo que quieran. Pero para que se entienda qué se festeja en Pascua. ¿Qué se celebra en Pascua? ¿Sí? Es como la Navidad. Y tantas costumbres que tenemos que no son propias de nuestra creencia o del diseño que Dios establece en la palabra. Así que no le voy a decir que se festeja en Pascua, usted háblelo con su líder en el área que usted esté. ¿Sí? Pero es para que ustedes vean esto. Sigo hablando de esto, sobre todo a los jovencitos, que el mundo nos dice una manera, ¿sí?, que tenemos de ver las cosas, pero no es la realidad muchas veces que Dios establece en su palabra. ¿Sí? Quiere cambiar el enfoque, el sistema, el enemigo nos quiere cambiar el enfoque y que nosotros lo miremos de otra manera y que terminemos creyendo en otra cosa. ¿Sí? Es por eso que, por ejemplo, en Pascua todos los chicos esperan los huevitos. Y en algún momento tenemos que lograr que ellos puedan comprender que es el sacrificio que se hizo por nosotros. ¿Sí? Que Jesús es Pascua. Jesús es la Navidad, por ejemplo. Entonces, que se comprenda. ¿Sí? Hace poquito hablábamos con alguien con respecto a Baal, por ejemplo, al carnaval. ¿Y cuánto tiempo festejando carnaval sin saber que eso era idolatría, que eso es malo ante los ojos de Dios? Porque en su sentido etimológico significa carne a Baal. Por ejemplo, ¿cuántos han festejado carnaval alguna vez? Y no está mal. ¿Quién se festejaba el carnaval de yo chico que era? Tirarse agua. Gloritos con agua. Ese era nuestro festejo. O tirarse baldes. Pero quiera o no, si usted mira, sí, porque acá va a salir toda la religiosidad terrible, ¿sí? Me van a querer matar, no me importa. Porque después me miran ahí por el canal ese que sube a la vela. Y ustedes no, pero hay gente que puede llegar a tirar. Entonces hay gente que dice, pero todo lo vamos a espiritualizar, todo es misticismo. Dios, cuando lo sacó al pueblo real de Egipto, le dijo que en tales lugares no se metan. De hecho, hay por lugares que no los quiso meter, ¿para qué? Para que el pueblo no se contamine. Y Dios le dice, incluso a través de Isaías, que salgamos, dice, sal de ahí, pueblo mío. O sea, que las costumbres de los pueblos no se mezclen, gracias, no se mezclen con lo que Dios nos enseña, ¿sí? Entonces, esto es algo que va a estar instalado siempre, siempre. Por eso tenemos que conocer la palabra, por eso la tenemos que leer a la palabra.
Por eso lo voy a torturar con este versículo para que a todos les quede claro. ¿Sí? No tomen como modelo a este mundo. ¿Cuál es nuestro modelo? Jesús. Cuando yo quiera imitar una costumbre, no lo imito al de la telenovela, al de la televisión, al de la película, no imito al modelo del turno, no, imito a Jesús. ¿Cómo era Jesús? Hay una frase muy vieja, incluso hay una película que dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando vayas a hacer algo, me acuerdo que me enseñaron en aquel tiempo donde uno está desesperado por hacer las cosas bien y no quiere errar ni un poquito. Y te transformas en ese fanático, pero fanático, y que no está mal. Pero alguien me dijo una vez, me bajó los pies sobre la tierra. Y me dice, no te esfuerces tanto, pero se entiende esta expresión, por hacer las cosas perfectas porque vas a fallar. Y cuando falles te vas a decepcionar. O sea, lo que me dijeron en criollo era, en algún momento de tu vida vas a errar, porque es parte de la naturaleza humana el fallar. Esforzate todo lo que pueda por agradar a Dios y hacer las cosas bien. Pero el día que falles no te frustres. Es parte del camino cristiano. Es parte del desarrollo y es parte del crecimiento y es parte de la transformación. ¿Sí? Bien, volvamos. Entonces, tenemos modelo, ya nos queda claro. Modelo Jesús. Entonces, cada acción que yo vaya a hacer, cada momento de mi vida, tengo que decir qué haría Jesús en mi lugar. Practíquelo. Va a ver que con mucha costumbre de su vida y de su casa van a cambiar. Amén. ¿Qué haría Jesús cuando se levanta? ¿Qué haría Jesús cuando se acuesta? ¿Qué haría Jesús en una situación complicada? Cuando nos patina la cadera, como decimos los argentinos. Cuando nos enojamos. ¿Qué haría Jesús? ¿Reaccionaría como yo reacciono? ¿Pensaría como yo pienso? Te puedo asegurar que el 99,99% no. Seguro que no. Ahora, qué bueno que es eso porque tenemos que seguir aprendiendo. Amén. Y ese momento de pausa que tenemos nos ayuda a nosotros a vencer. Amén. No reaccionar como reaccionábamos antes. Póngame la 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. ¿Sí? Lo voy a resumir para ver si lo puedo meter en una casa menos. Hablamos de que íbamos a hablar de 5 casas, ¿te acuerdas? Amén. Ya se olvidó. Amén. Estuve, mire, por las dudas, para no ser tan reiterativo, estuve chequeando un poquito lo que hablamos el domingo pasado. Vio que a vos te debe pasar. Bueno, Rosario igual que ella predica, de que no nos gusta mirarnos o escucharnos. A cualquiera lo podemos escuchar, pero nosotros no. Bueno, hoy me tuve que escuchar para ver hasta dónde había llegado el domingo pasado y no ser reiterativo, sino todos los que vienen van a decir, otra vez el pastor tiene el casetito pegado. Repite, no quiero repetir. 2 de Timoteo era 2:20. Dijimos, en una casa grande, dijimos que iba a hablar de casa. Y hablamos de que en una casa grande había recipientes. No todos los recipientes son de oro o de plata. Dice que en una casa grande, no, pero ¿qué base teníamos? Bueno, yo tenía el Reina Valera, no importa. Usted siga así con la que tiene ahí, no importa. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dijimos que éramos instrumentos. Habla de una gran casa, monte de Sión, otro tema. Es una gran casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es una casa. Allí en Utrancó hay una casa, allí en Bahía Blanca hay una casa, allí en Trelew está la casa, madre. Ayer me mandaban a consultar una pregunta allí, que si la hago acá no la saben responder. ¿Qué significación? ¿Por qué casa de Sión? ¿Por qué monte de Sión? Y vos la tenés que saber, pero ahora, tenemos que saber el nombre que portamos. ¿Por qué? Pregunta de examen. La dejo, no vamos a hablar de eso, si no siempre me voy por hablar. Entonces yo le decía ayer a las chicas, a los jóvenes que me consultaban, todos tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros justamente hablamos de que nombre tiene que ver con propósito. En la cultura judía, nombre es propósito, lo tenemos en el discipulado. ¿Sí? Nombre es oficio. Entonces tengo que saber por qué nos llamamos como nos llamamos. ¿Sí? ¿Nunca se le ocurrió preguntarle a usted por qué me llamo como me llamo? Y porque mi mamá me puso, mi papá me puso. Pero a veces hay un porqué detrás de ese nombre.
Con Brisa siempre se ríe porque dice, ¿qué? Si vos me pusiste nombre por la novela que vos mirás. Y como ella le puso el nombre a mi hija por la novela que mirábamos, yo digo, bueno, yo voy a poner el segundo nombre. Ella, el nombre que nunca le gustó fue el que yo le puse. Por ejemplo. Pero también tiene que ver con haber estado nosotros en un tiempo en el mundo, agradando al mundo, entonces le pusimos un nombre. Pero cuando Manuel nació, por ejemplo, él nació en otro entorno. Ya éramos cristianos, ya estábamos viviendo otro tipo de vida, entonces el nombre fue con otra intención. Era que queríamos que Dios esté con nosotros, por eso le pusimos Manuel. Significa Dios con nosotros. Entonces proféticamente dijimos, queremos que Dios esté porque queremos que la familia funcione. ¿Cuántos quieren que la familia funcione? ¿Denle propósito a su vida? Póngale nombre. ¿Qué tengo que tener un hijo, pastor? Usted tiene propósito. Denle sentido a su propósito. Hágalo valer. Todas embarazadas. Entonces el pastor dijo, mirá, justo venís hoy, Andrea. Bien, yo soy un vaso portador de honra. ¿Sí? Entonces, nos podemos enfocar en un montón de... Si usted viera las caras de algunos, ¿sí? No vamos a entrar del 21 que dijimos que en algún momento lo vamos a hablar, ¿sí? Pero me interesa que hablemos de ser honra, vaso de honra o vaso portador de honra o un instrumento de honra, porque dijimos que este título era honrando la casa, ¿sí? En esta casa grande hay muchísimos utensilios, diferentes utensilios que son o están listos para ser usados. Algunos son de oro, que ya están más pulidos, otros son de plata, otros son de madera, algunos son para este tipo de uso y otros son para el otro tipo de uso, ¿sí? Dentro de la casa somos transformados, dentro de la casa somos procesados, ¿sí? Somos formados, ¿sí? Es por eso que arrancamos siendo niños, vamos creciendo en estatura y en la medida que vamos creciendo tenemos responsabilidades. Por eso hay diferentes tipos de utensilios. Amén. No quedaría que yo esté tomando un té como ahora en una olla, pero ambos servirían para el fin. ¿Se entiende? Entonces, usted puede ser útil para un fin y mañana ser útil para otro fin. Amén. Lo bueno es que seamos útiles. Decíamos que eran útiles y también que eran dispuestos para buena obra, ¿sí? Entonces, bien, tengo la tendencia a hacerle así al papel en vez de la tabla. ¿Cómo nos acostumbramos a tecnología? ¿Qué significa honrar? Me han hablado más de una vez preguntándome, por ejemplo, ¿qué es honra? Honrar dentro de sus acepciones significa valorar, estimar, apreciar, considerar y tener por digno, ¿sí? Entonces, aplica tanto cuando yo doy la honra, como en este caso que yo soy o debo ser alguien de honra, ¿sí? Alguien que sabe valorar, alguien que sabe estimar, que sabe apreciar, que sabe considerar y que sabe tener por digno a, ¿sí? Obviamente lo primero que tenemos que tener por digno es a Jesús y a la obra de Él. La honra es algo que se va desarrollando en nosotros, pero también es una característica que Dios nos da. La posibilidad de honrar, la posibilidad de ser honrados. Póngame por favor Proverbios capítulo 22, versículo 4. Es algo alcanzable, ¿por qué? Porque es algo que yo tengo que madurar, ¿sí? La honra es algo que yo tengo que madurar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos sabemos valorar, por ejemplo. No todos sabemos considerar. A veces en la casa con nuestros hijos tratamos de que ellos valoren el esfuerzo, por ejemplo, el sacrificio, ¿sí? A todos los que somos padres nos pasa. Que vemos que a veces parece que no nos valoran. O a veces pasa en el trabajo, ¿sí? Que parece que no nos valora. Ahora,
para llegar a ese grado de valor en estima, tienen que pasar cosas. ¿Cuándo se valora el trabajo, por ejemplo? Cuando no lo tengo, cuando lo pierdo. ¿Cuándo se valora, lamentablemente, a veces a la familia? Cuando están lejos. O cuando tristemente ya no están. ¿Sí? Aprendemos el valor cuando las cosas no las tenemos. Es algo triste, pero es así. Es algo que la vida lamentablemente nos enseña, pero también es algo que Dios nos permite vivir en este proceso por esta tierra para que aprendamos a valorar. Por eso tenemos que aprender a valorar el sacrificio de Jesús. ¿Y de qué manera? Conociendo su obra, conociendo lo que Él hizo a favor de nosotros. ¿Sí? Hay gente que se enamora de Jesús cuando conoce lo que Jesús hizo. Y hay otros que llevamos años en el camino del Señor y todavía no terminamos de conocer. Proverbio, mire. Dice, riquezas, honra y vida. ¿Son qué? ¿Qué es remuneración? Pago. O sea que hay un pago, hay una recompensa. ¿Para quiénes? Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea que, si yo quiero honra, si yo quiero, ¿qué más dijimos? Riquezas. ¿Quién no quiere riqueza? ¿Quién no quiere prosperidad? Bueno, hay un camino que seguir, que es ser humilde, ¿sí? Y tener temor del Señor. Entonces, voy a ser honrado, pero también voy a ser alguien de honra. ¿Sí? Bien. De a poquito vamos a ir entendiendo lo que quiero compartir. Tú eres, amado, un portador de honra, un vaso de honra sin importar dónde estés. ¿Sí? Lo importante es que yo sepa lo que soy. Portador de honra, un vaso de honra sin importar dónde estés. Pero sí importante de dónde vienes. ¿Sí? Si sé de dónde vengo, voy a saber a dónde voy. Si sé de dónde vengo, voy a saber lo que porto. ¿Usted de dónde viene? De la casa del Padre. No le voy a cantar la canción de Tales. ¿Cómo dice la canción? Voy a volver a la casa del Padre. Yo quiero el amor de la casa del Padre. ¿Por qué? Porque estábamos en la casa del Padre allá arriba. Pasamos ahora este proceso aquí para volver a la casa del Padre. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Amén. ¿Sí? Estaba en el cielo, se hizo carne, nació a través de una mujer como nosotros, transitó su propósito y ascendió de vuelta a la casa del Padre. Amén. Si tenemos que imitar la obra de Jesús, estamos en la mitad del proceso, pero que vamos a volver. Vamos a volver. Amén. Aunque no lo crean. ¿Sí? Entonces, soy un vaso de honra, soy un portador de honra sin importar dónde esté, porque sé de dónde vengo y sé el propósito que porto. Ahora yo tengo que ser procesado para poder ser transformado, para poder entender que yo tengo que honrar mi casa. Si soy un vaso de honra, es porque alguien me enseñó honra. ¿Sí? Entonces yo tengo que aprender a honrar mi casa. Todavía no entiendo, pastor. ¿Usted pertenece a una casa? ¿Sí? Una casa grande tiene muchos utensilios. Algunos están cansados de ser usados, otros todavía son parte del proceso para ser usados. ¿Se entiende la expresión? Usados dentro de la casa, por Dios, o por los siervos de Dios, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, hice una marca aquí para que notemos la diferencia que la Biblia menciona muchas veces hablando de la condición del individuo.
por ejemplo, que era mendigo, que era ciego o que era huérfano. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de Jesús caminando, se encontró con viudas, se encontró con huérfanos, se encontró con ricos, se encontró con ciegos. La Biblia siempre menciona la condición del individuo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros nos tenemos que involucrar en esa idea y notar la diferencia que hay en pertenecer a una casa. La relevancia que tiene la Biblia, la importancia que tiene una casa. ¿Sí? O sea que cuando habla de huérfano, cuando habla de mendigo, cuando habla de ciego, cuando habla de cojos, era gente que no podía estar en la casa. ¿Me entiende? ¿Me va entendiendo el hilo más o menos? Amén. Era gente que estaba en cualquier lugar menos en una casa. ¿Por qué? Porque necesitaba recursos. Por ejemplo, necesitaba ayuda, necesitaba auxilio. Amén. No tenía un lugar fijo donde estar. La Biblia dice que Jesús, en una expresión, dice que Jesús entró a la ciudad y se oyó que estaba en casa. Nunca menciona qué casa, pero se calculaba que era la casa de Pedro. O sea que Jesús había una casa donde se sentía cómodo. Y Jesús, usted sabe que entró a casas, específicamente a hacer una obra específica. Amén. Por eso lo que yo quiero que usted entienda es que es importante estar en la casa. Amén. Que usted no es un mendigo, que usted no es un huérfano, que usted no es un ciego, que usted no es alguien que necesita que la gente le dé o le demuestre algo porque usted está en la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la casa tengo todo lo necesario. Amén. ¿Sí? Me mira medio raro alguno. ¿Estamos en casa o no estamos en casa? Amén. Entonces, si está en la casa no le falta nada. Amén. Pero me falta de todo a mí. Bueno, aprenda a pedir. Aprenda a relacionarse. Ahí está nuestra transformación. ¿De qué? De no amoldarnos a los criterios del mundo. Amén. ¿Sí? Si yo quiero comprarme algo en el sistema, ¿cómo tengo que hacer? Y tengo que hacer chicle en la tarjeta, pastor. O tengo que ir y pedir un préstamo. ¿Sí? Ahora, en el ámbito de Dios no es así. Pedid y se os dará. Mateo 7:7, me acuerdo de la escuela bíblica. Ahora, tenemos que aprender a pedir. ¿Nunca se emperró en algo? Sí, toma. ¿Por qué no lo hacemos con Dios? Con Dios también emperrado. No, pero no de esa manera. Si la Biblia dice pedir y se os dará, punto. Listo. Pido. Conforme al diseño, obviamente. ¿Por qué? Porque Jesús decía, pedís y no recibís. Y ahí no lo notamos todo. Porque pedís mal. Ahí está la otra regla. Entonces, ¿cuál es lo contrario? Pidamos bien. Amén. Hay cosas que se pueden pedir. Amén. Porque no pedimos las cosas que son buenas. ¿Por qué? Porque no es según el criterio del mundo. El criterio del mundo nos lleva a nosotros que endeudarnos para poder tener. Pero según el criterio de Dios, yo lo único que tengo que hacer es darle a Dios lo que corresponde y el resto viene por añadidura. ¿Vio cómo son las cosas? Porque lo que vemos, dice la Biblia, fue hecho de lo que no vemos. Y ahí hace cortocircuito nuestra mente. Todo, absolutamente todo lo que vemos, dice, fue hecho de lo que no se ve. Por eso es por fe. Bien, ¿qué más digamos por acá? Entonces, ¿es importante estar en la casa? Es importante estar en casa. Si usted está sentado acá porque tiene casa, porque tiene paz. Porque entiende que en la casa usted va a ser desarrollado, transformado, aunque todavía no lo entienda. ¿Sí? Qué bueno. Dice entonces que la casa que Dios diseñó es una casa grande, no es chiquita. Israel, el pueblo de Dios, estuvo en casa de servidumbre en Egipto. Fue esclavo, pero no fue el diseño de Dios. ¿Sí? Terminó en casa de servidumbre, cautivo a causa de la desobediencia muchas veces.
no solamente, como decíamos el otro día, estando en el mundo, estando en Egipto, se es esclavo, sino que muchas veces Dios permitió que Israel cayera en esclavitud por desobediente. Entonces no siempre hablaba con alguien ayer creo que era, sobre el tema del misticismo y el tema de la religiosidad, donde parece que todo es culpa del diablo. Y no siempre es culpa del enemigo. Israel, la mayoría de las veces que cayó cautivo fue por su desobediencia. Entonces no siempre la culpa la tiene el diablo, a veces la culpa la tenemos nosotros. Porque no aplicamos la regla de Dios, porque no aplicamos el diseño de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, fue esclavo de Babilonia. Dios lo soltó en manos de Babilonia por ser desobediente o por no tener en cuenta a Dios en sus decisiones. Por eso el otro día hablábamos de Daniel, hablábamos de Ananías, de Misael, de Azarías, de que cayeron esclavos a causa del pueblo en Babilonia, pero Babilonia nunca se metió en ellos. ¿Sí? Estaban esclavos, pero su mente nunca estuvo en Babilonia. Babilonia, ¿se acuerdan que era? Confusión. ¿Sí? Egipto, dice la Biblia, casa de servidumbre. La Biblia dice que nosotros no podemos servir a dos señores, porque amarías a uno y aborrecerías al otro. Israel fue preso, fue cautivo en casa de servidumbre. Por eso le decía yo, es importante que sepamos en la casa que estamos. ¿Sí? La casa donde usted está no es una casa de servidumbre, como tampoco es una casa de confusión. ¿Sí? Dos de las casas que tratan a los seres humanos o que trata al pueblo, pero en este caso es por desobediencia. Babilonia. Y Egipto, ¿sabe por qué fue un trato para el pueblo? Por cómodo. Porque después que se murieron Jacob y toda la prole ahí, se tenía que haber ido de ahí. Y se quedaron. Entonces es una casa de servidumbre por comodidad, pero confusión tiene que ver con Babilonia. ¿Sí? Ellos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que está en el libro de Daniel, la historia, unos serán conocidos por el foso de los leones, los otros son conocidos por el horno de fuego. ¿Sí? Ellos eran portadores de honra. Ellos eran príncipes de sus casas. Ellos no eran cualquiera. Si usted mira, va a ver que cuando el rey Nabucodonosor pidió que se acercaran los hebreos, que le llevaran a lo mejor que tenían, no llevaron al azar, llevaron a los superiores, a los príncipes, dice a los principales, dentro de los cuales estaban Daniel y estaban estos tres amigos de Daniel. Ellos eran portadores de honra. ¿Portaban qué cosa? Un apellido, por así decirlo, que los apellidos no funcionaban en aquel tiempo, funcionaba su oficio. ¿Sí? Ellos eran portadores de honra. Donde iban, sin importar dónde estaban. ¿Se entiende por qué les pesaba decir esto? Ellos eran hebreos, ¿sí? Eran principales, eran de lo mejor del pueblo, ¿sí? Amén. Estaban en un lugar de confusión, pero ellos eran portadores de honra. Amén. Babilonia nunca se metió en ellos, ¿sí? O sea que ellos eran vasos escogidos, ¿sí? Eran vasos de honra, pero estaban en un lugar que no era el pueblo de Dios. Estaban en cautiverio. Se puede estar en un lugar de cautiverio, se puede estar en un lugar de confusión, pero seguir siendo un vaso de honra. Amén. ¿Sí? Que se conviertan, dijo Dios a Jeremías, ellos a ti y no tú a ellos. Hay una frase hecha que es un refrán que dice: una manzana podrida. ¿Qué dice? ¿Tampoco la sabe? Una manzana podrida pudre todo el cajón. Ah, pero yo la sabía con naranja, pastor. Si lo aplicamos nosotros, a veces los seres humanos queremos justificarnos diciendo: pasa que ellos eran más que yo. Estábamos todos y es como que si yo digo algo quedó mal y quedé mal. Si no tiene que agradarle a ellos, tiene que agradar a Dios. Amén. Si la regla que aplica según los criterios del mundo, según Romanos capítulo 12, si la regla aplica para que yo, si estoy podrido, pudro a todo el resto, ¿de dónde salió esa regla? ¿De algo bueno?
todo lo que el sistema copia, valga la redundancia, es una copia de algo bueno, nada más que ellos lo torcieron. Entonces, si hay algo malo, fue sacado de algo bueno. Entonces, si una manzana pudre todo el cajón, yo, como hijo de Dios, tengo que beneficiar al resto. Porque porto una semilla, un ADN que no es de esta tierra, sino que es celestial. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Entonces, sea usted la manzana podrida, pero que en vez de podrirla mal, póngale así la expresión, púdrala bien. ¿Con qué? Con este virus que es el Evangelio. Contagia al resto. ¿Se puede? ¿Le va a costar? Por supuesto que va a costar. Pero, si usted mira, no sé si alguna vez le pasó mirar un cajón de manzana, por ejemplo, o no le ha ido a ver en alguna verdulería, que las de arriba se ven re lindas, y si usted levantó una y capaz que esa está podrida, y donde empezó a levantar hacia abajo, están todos podridos abajo. Arriba parecía lindo, pero abajo está todo podrido. ¿Por qué? Porque eso no se ve. Eso trabaja en silencio. ¿Y qué fue haciendo? Fue afectando, fue afectando, fue afectando. Es como dice la Biblia, el orín, que corrompe. ¿Sí? O el hollín, o el óxido, va corrompiendo, sin que se den cuenta. Entonces, ¿usted cree que Dios no trabaja de esa manera? Dios puede trabajar a través de su vida de a poquito sobre la familia, sobre la gente, sobre todos los que lo conocen, en su ámbito laboral, va cambiando. Que usted no lo vea no quiere decir que Dios no lo esté haciendo. Esa es otra de las cosas que tenemos que creer. Si soy un hijo de Dios, si estoy haciendo las cosas correctamente, si soy un portador de honra, si yo entiendo que soy un vaso de honra, yo contagio. Pero no según los criterios del mundo, según los criterios de Dios. ¿Por qué? Porque quiero que el mundo vea y quiero que el mundo sepa que mi amado es el que me transformó a mí y el que está transformando los ambientes donde yo me muevo. ¿Vio que a veces se nos contagia esa mala onda que hay en el ambiente? Entonces, cuando pase eso, en vez de que dan ganas de parquear todo y decir, no, me voy a tomar aire un poco. No, tome aire para adentro y diga, yo soy un vaso de honra. A mí estos no me van a poder. Estos no me van a poder. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Porque soy un portador de honra y porque yo transformo los ambientes. Amén. Ya ve que después pidiendo turno, pastor, necesito consejo. Consejería, pastor. No, que no puedo más. Ya en cualquier momento se lo mando. Dígame si en la última semana no me han perdido los estribos con algo. Las risas ya me dicen todo. ¿No han perdido la paciencia por algo? Yo primero. Y últimamente la pierdo bastante seguido. Entonces yo creo que Dios está tratando así, claro que sí. Justificación. Dios me está moldeando. Porque uno tiene que respirar y ahí es donde uno tiene que decir, ¿qué haría Jesús en mí? Merece conocer a Jesús. Entonces mis actos hablan. Quiero que el mundo sepa. Yo siempre pienso, digo, Jesús, ¿cómo haría 5.000 personas? ¡Qué paciencia! ¿Nunca pensó eso? ¿Sabes que no? La paciencia que yo le admiro a Jesús es con los suyos. Porque los que le daban dolor de cabeza no era la gente, eran los suyos. Como me pagaban ayer en el devocional de la iglesia. Con los que más lidiaba era con sus discípulos. ¡Qué paciencia! Ahí te creo que le digan de paciencia. Se ponían a pelear en la mesa, a ver quién se sentaba primero, quién se sentaba al lado de Jesús, quién lo abrazaba más, quién iba a ser el primero cuando lleguemos al cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces a veces pensamos o le queremos echar la culpa a veces al mundo, al trabajo. No, el problema está acá. El problema está acá cuando nos peleamos, de hermano con hermano. Vos me tendrías que comprender porque sos cristiano, te dicen algunos.
Y vos no me puedes comprender a mí porque vos también sos cristiano. 50-50. Comprendámonos. Pero no llegamos a ese diálogo. ¿Por qué? Porque lo tenemos que cumplir. Si somos vaso de honra, seamos de honra en todo momento. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que entender, que yo tengo que honrar la casa. Tengo que honrar la casa donde yo estoy, o la casa de donde yo salí, o a la casa que pertenezco. Ya no me salen los amén. Ellos no se amoldaron al mundo, ni siquiera por miedo. Jovencitos, siempre le digo por ahí a mi hijo, no nos volvemos al mundo, porque si no me quedo sin amigos, porque si no me dejan de lado. Primer conflicto que tuviste cuando empezaste en la universidad, no me olvido nunca. ¿Qué peor que te tiren a donde están los leones hambrientos que hace un montón que no comen? Te meten a la cueva, te meten la piedra y arreglaste la Catalina. Daniel ni por miedo se contaminó con el mundo. Ni los pensamientos del mundo entraron a su cabeza, ni por miedo. Sino que Daniel, ¿qué hizo? Lo que no hacemos hace rato. Oró. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cómo sabemos que oró? Porque cuando el rey se apuró al otro día a decir, Daniel, Daniel, el Dios al que tú sirves te ha podido librar, el rey estaba más expectante que todo lo demás. ¿Qué había sido de la vida de Daniel? Y Daniel aprovechó ese día para ayunar y para orar. Yo me lo imagino a Daniel, que yo soy de imaginarme. Echado así como se echan los chicos a mirar la tele, así, acostadito, abrazado con un león así. O no sé cómo pasaría usted con un montón de leones hambrientos. Colgado de la piedra allá arriba, ¿viste? O sea, no me caiga porque me comen. ¿Cómo obra alguien confiado? Yo me lo imagino a Daniel así. Cada vez menos seguidores vamos a tener en YouTube cuando ya está más loco que cabras. Pero así como ella está con la nena. Yo me lo imagino a Daniel así como si fuera un gatito ahí al leoncito. A Rorró. ¿Sí? Y porque si se despierta me come, diría Daniel. ¿Qué dijo Daniel? Mi Dios le cerró la boca. Amén. Amén. El que entienda, que entienda. Amén. A los que me querían devorar, le cerró la boca. Amén. Lo único que podían hacer ellos era ¿qué? Devorarme. Entonces, en lo único que podían hacerle daño, Dios obró. Amén. Porque nunca Daniel tuvo miedo, sino que Daniel confió en Dios. ¿Por qué? Porque él era un vaso de honra. Porque él honraba el lugar de donde venía. Honraba su nombre, honraba su pueblo. ¿Vio que hay gente que no le importa? Soy cristiano y más, sí, ¿qué me importa? Que a veces te han dicho por ahí, pero vos siendo cristiano sos así, más, sí, ¿qué me importa? Yo también tengo derecho a reaccionar. No nos importa. Tenemos representantes. No solamente esta casa que figura acá. Pertenecemos a un lugar. Daniel tenía en claro a quién le pertenecía. Él honraba a Dios. Amén. Porque era del pueblo de Dios. Era israelita, era un hijo de Dios. Entonces él entendía que era un vaso que estaba en Babilonia. Sí, estaba donde están todos confundidos. Pero él no. Él no estaba confundido. Él sabía bien quién era. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos a veces aparecen como Dory? Que pierden la memoria a corto plazo y se olvidan quiénes son. ¿No le ha pasado a charlar con alguien que se olvida la memoria? Y que por momentos se olvidan que son hijos de Dios. Y que les entra el peso, la depresión, el desgano y cuánta cosa más. Pero el domingo pasado, si te ponías al lado, te pegaba. De la fuerza que tenía, era un David con la onda. No hemos pasado por el proceso de Samuel. ¿Cuántas veces? Daniel sabía quién era. Babilonia nunca se le metió a Daniel como no se le metió a Sadrach, a Mesac y a Abednego, a Ananías, Misael y Azarías.
estaban presos, estaban cautivos. Y cuando le dijeron, mirá, vamos a armar una artimaña. ¿Por qué? Porque le tenían celos. A veces pensamos que porque el mundo nos tiene celos, en la escuela, en el trabajo, en donde estamos, pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que Dios no responde. Parte del proceso de transformación. Amén. Escogidos, portadores de honra, estos 3 chicos. Los que le tenían envidia pensaron, maquinaron contra ellos. Y dijeron, ¿cómo podemos hacerlos caer a estos? Porque estaban más arriba. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros, dice la Biblia, que nosotros no ignoremos las maquinaciones del diablo. No dice que le tengamos miedo, dice que no la ignoremos. Amén. Hay que estar preparados, hay que estar atentos. ¿Sí? Ahora, esta gente ideó la manera de hacerlos caer a ellos. Y que se cayeran de la buena vista del rey. Y entonces le propusieron a este rey que haga una estatua. Y al que no la adore, que sea echado en los rasgos. Listo. Ahí sabían que lo iban a tocar. Y lo lograron. ¿Sí? Cuando dijeron, estos 3 jovencitos no hacen lo que los demás hacen. ¿Qué hay que hacer? Hay que liquidarlos. Hay que meterlos a ese horno que hicieron calentar 7 veces. O sea que los querían matar, me parece, ¿no? Por la duda, no lo calienten 1, 2, 3, no, 7. Y ahí lo metieron. Por estar en el lugar equivocado. Por sufrir una consecuencia que ellos ni siquiera provocaron. Porque a veces, lamentablemente, nosotros sufrimos consecuencias que nosotros no provocamos. Pasamos por situaciones que nosotros no provocamos. Hace un tiempo se me venía una pregunta para hablar un mensaje como este. Y era, ¿y yo qué culpa tenía? Los hijos muchas veces sufren el error de los padres. Las malas decisiones de los padres. ¿Cuántos jovencitos hoy tenemos sufriendo situaciones por errores de los padres? Porque no los supieron criar, porque les dio lo mismo, porque los trataron mal, porque los trataron como porquería. Y hoy se encuentran un pastor diciendo, no, vale mucho. Para Dios vale un montón. Ahora, estos jovencitos estaban sufriendo una consecuencia de algo que el pueblo hizo, que ellos no tenían la culpa. Pero lo bueno es que en esa consecuencia Dios estaba con ellos. Porque Dios sí los había aprobado. Si la Biblia destaca solamente la vida de estos 4, quiere decir que fueron los únicos que el miedo no los dominó. Si no, habían más nombres en la Biblia. El pueblo fue mucho el que fue cautivo. Pero se habla de Daniel y se habla de esos 3. Por eso le decía a las mujeres el otro día, vos podés ser de las que escriben en la historia que se hable de vos o de las que lo cuenten. Lo que hizo la elección está hermosa. El pueblo estaba todo cautivo, pero la Biblia era de 4 nada más. Que resaltaron, a los cuales el miedo no los dominó. Pese a todo, dijeron, Dios es mi Dios y yo no voy a doblar rodillas. Déjame solo si querés. No seas mi amigo si no querés. No seas mi familia si no querés. ¿A cuánto la familia le ha dado vuelta la cara? Por ser cristiano. Por seguir a Jesús. Y te apuntaron, y te trataron, y te corrieron. Invitan a todos, a vos no te invitan. Un precio que hay que pagar, ¿o no, Rosana? Sí. ¿Y? ¿Jesús no pagó un precio por nosotros? Amén. Qué bueno que yo pueda pagar parte de ese precio. Parte de ese precio. Estos jovencitos lo único que les importó era honrar a Dios, porque ellos eran vasos de honra, eran portadores de honra, ¿sí? Israel era un pueblo escogido, era un pueblo que era portador de promesas, pero esclavo de sus propias decisiones por desobedecer a Dios o simplemente por no tenerlo en cuenta. La casa donde yo moro es un lugar de influencia, ¿sí? Mire, le dejo Daniel, por ejemplo, para que usted tenga en cuenta esto, porque yo le decía que Daniel hacía honra al lugar de donde venía. La Biblia dice que cuando
Daniel entraba a su casa, abría las ventanas y 3 veces por día se arrodillaba mirando a Jerusalén. Estaba en un lugar de confusión, estaba en un lugar de cautiverio, pero él no se olvidaba de dónde venía. Él no se olvidaba que era un portador de honra. ¿Por qué? Porque al mirar hacia Jerusalén, ¿usted sabe lo que espiritualmente significa Jerusalén? El centro de la voluntad de Dios. Porque la ciudad santa, la ciudad de Dios. Cuando Daniel oraba, estando cautivo, estando lejos, él siempre estaba enfocado en cuál era la voluntad de Dios. Por eso, no importa dónde estés, no importa la situación en la que estés, hay que honrar la casa. Amén. La casa donde yo moro entonces es un lugar de influencia, es un lugar de contención, un lugar de formación. La casa es un lugar donde los valores morales son formados y donde los hijos son desarrollados en un ambiente de familia. Hay resguardo en la casa, por eso pusimos aquí también que somos casa de restauración, esa palabra que Dios nos dio hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser una casa de resguardo. Amén. Amén. Hay alimento en la casa. Amén. Y hay proyección en la casa. Amén. Cuando hablamos de la Pascua en Egipto, note usted que en Egipto, en casa de servidumbre, se comió la Pascua. Afuera había muerte, pero adentro de la casa había vida. Amén. Lo que se comió adentro de la casa fue lo que benefició a los que estaban dentro de la casa. Amén. ¿Sí? Estaban en el mundo, como estamos ahora en el mundo. Jesús, ¿qué le dijo a los suyos? Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Hoy, como casa, estamos insertos en el mundo, en Egipto, pero no somos de Egipto. Hoy acá adentro se come Pascua. Amén. ¿Sí? Se come vida. Amén. Aunque afuera hay muerte. Lo que guardó a las familias era estar dentro de la casa. Amén. El ángel iba a pasar y iba a pintar los dinteles. ¿Sí? Y donde no hubiera una marca de sangre, entraba el ángel de la muerte y lo mataba a todos. Dice la Biblia que Egipto era un solo llorar, un solo llanto. Pero los que estaban afuera, los que estaban en casa, sin importar si eran chicos, grandes, gordos, flacos, estaban a salvo. Amén. Amén. Por eso es importante transmitir este diseño de casa y ser una casa. Ser casa de Dios. ¿Para qué? Para que la gente comprenda que hay un lugar seguro, que Dios tiene un lugar seguro. Amén. Amén. En Jericó, ¿se acuerdan cuando ingresaron a Jericó? En Jericó había muerte y había destrucción, porque el pueblo de Dios entró y arrasó con todo. ¿Pero qué? Pero en la casa de Rahab hubo oportunidad. Amén. En la casa y todo lo que había adentro, Amén. a causa de una promesa. Note usted como una mujer que era una ramera, que era una prostituta en aquel lugar, hizo un pacto. Como alguien del mundo, alguien del sistema, entiende algo que muchas veces los cristianos no entendemos. Pacto. Esa mujer hizo un pacto y se aferró a ese pacto. Y cuando el pueblo de Dios entró y empezó a conquistar, en todo lugar había muerte y destrucción, menos en la casa de Rahab. Por una promesa, por un pacto. Entonces, estar adentro de una casa que tiene promesa me asegura vida. Amén. Me asegura oportunidad. Por eso, no podemos menospreciar la posibilidad de alguien que venga a la casa. Una visita. Usted tiene una casa. Usted tiene una palabra, la restauración de su boca. Amén. Por eso es importante el hecho de entrar en la casa. Rahab, con lo que hizo, provocó oportunidades. Espero usted me entienda esto, por favor. Provocó oportunidades para ella y para toda la familia. Amén. Mire lo que es la gracia de Dios.
Sí, pastor, pero la salvación es personal. ¿Sí o no? Personal. Pero note usted el diseño de Dios lo que es. La posibilidad de Dios de que porque vos creíste, ¿cómo afectás a todos? Y yo me imagino ser pariente de Rahab. ¡Ay, qué bueno! Porque gracias a ser pariente de Rahab, tía segunda, prima segunda, yo soy el perro de Rahab. ¿Se salvaron? Amén. Porque la Biblia dice que Rahab y toda su casa. O sea que hasta el perro se salvó. Si Dios es tan misericordioso para salvar hasta el perro de su casa, ¿cuánto más ese familiar perdido que usted tiene? Ese que usted dice, nunca le va a creer en Dios. ¿Por qué Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor? Vio que a veces en algún momento de nuestra vida nos ha conflictuado esa palabra de decir, pero si la Biblia dice yo y mi casa, y yo nomás. Como mamá muchas veces hasta han llorado con esa palabra. Yo y mi casa, yo y mi casa. Preocúpese por lo que usted hace. Preocúpese por estar en casa y por el pacto afecte su casa. Amén. Amén. Mire, ¿se acuerda usted que en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasaba, si la familia que usted tenía no se comía todo el cordero, usted invitaba al vecino? Amén. Imagínese usted, el vecino se salvó gracias a que usted le invitó a comer cordero. Invítele a comer cordero. ¿Te imaginas, Martín? Una piedra grande, veo que sabe caer en los autos a veces cuando pasan los videos esos sensacionales, que justo se bajó, hay uno que se baja a hacer pis al costado de la ruta y cae una piedra, ¡pum!, arriba del auto. Y uno que dice, la expresión de uno que es, ¡oh, qué suerte que tú! Más o menos así. Estabas en tu casa, ni sabías que la muerte iba a pasar a tu casa, y el vecino te invita a comer. En la invitación a comer estaba tu salvación. Mire usted lo que puede lograr una comida. Nadie dice, te invito a comer, pastor. Y esto suena chiste, pero a veces en una mesa, en una invitación, hay salvación. Amén. ¿Se da cuenta? Pastor, no entiendo todavía esto que usted me está diciendo. Porque veo que acá lo sacan después para el lado que quiere. No, el pastor dijo que me entendés que invitar a comer. Sí. Estamos conectados. Lo primero se vino Ángel. Cuando le dice a Sandra, invítame a comer. Pero voy a explicar el sentido espiritual para que lo entienda. Invitamos al vecino a comer. ¿Por qué? Porque es un vecino nuevo, nos hicimos conocidos, y la verdad que me pegó buena onda, me gustó, qué sé yo. Acá la señora se vino a comer los días y sacar fotos. Y vi las fotos. Y comían bien, cafecito ahí. Mira, ahí tengo el ejemplo. Con amigas. Ahora, ahí es donde importa quién soy yo. Si soy un portador de honra y en ese momento me doy cuenta, ¿por qué? Porque hoy, dijo Jesús, la salvación ha llegado a esta casa. Amén. Hoy soy el Cordero Pascual. Hoy le estoy dando la oportunidad. ¿Quién te dice que hoy la muerte me iba a soltar esta casa? Pero yo soy la libertad. Y acá me matan los religiosos cuando me vean después, me dicen, no, Jesús es la salvación, Jesús. Soy un portador de buenas noticias. Amén. Y estoy haciendo oficio de cordero porque entré en la casa y traje vida. Amén. Porque hoy esa persona pensaba quitarse la vida. Porque hoy ese matrimonio se iba a romper. Porque hoy andás a ver qué iba a pasar. Pero te invitaron a comer y trajiste vida. Porque cuando pasó la decisión de afectar esa casa, había pintura de sangre. Y Dios te vio a vos y por vos no tocó lo que estaba dentro de la casa. Así trabaja la sangre de Jesús. Así es el pacto. Amén. El pacto que hizo conmigo tiene que afectar. Amén. Por eso Jesús nos mandó y le dijo, id y predicar el evangelio. No le dijo,
que tenían que rescatarlos, que tenían que salvarlos. No, predicar el Evangelio a toda criatura. Los mandó a que sanen a los enfermos y que liberten de los demonios. Le dio autoridad. Entonces, yo soy un portador. Tiene que saber usted que es un portador de honra. Amén. Que usted es alguien de honra. Que usted es un hijo de honra. Amén. A donde vaya. Amén. Sin importar dónde esté. Sin importar con quién esté. Sin importar la situación en la que usted está. Lo que importa es quién soy yo, Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto llegó? Seguiremos con Casa de Honra. 3. 1:36. Uf, Video. aquí llegamos. Video. Ni entramos en la primera casa. ¿Me entendió? Amén. Amén. Seguiremos hablando de este tema. Porque yo quiero que usted entienda que podemos ser vasos de honra, que podemos ser de honra en donde estemos. Amén. Porque lo que importa es lo que yo importo. ¿Sí? Si a Daniel y a sus amigos no se le metió el sistema adentro, a pesar de estar en el sistema, yo puedo afectar al sistema sin que el sistema me afecte a mí. Amén. Amén. Cierre sus ojos un momentito nada más y oramos. Deje que Dios lo trate, que Dios le hable, y yo veo por las caras de algunos que Dios ya le habló, que a alguno le confirmó algo que ya venía hablando. Lo que nos importa en este tiempo es ser transformados. Amén. En nuestra forma de pensar. Lo que dirige nuestros actos, nuestra forma de pensar. Dígale al Señor, transforma mi mente, transforma mi manera de pensar. Soy un vaso de honra y quiero ser utilizado como tal. Padre, en el nombre de Jesús. Aún lo que no se pueda haber entendido, papá, que tu Espíritu lo pueda ministrar al Espíritu de los que están aquí. Y a pesar de todo lo que pueda estar pasando, recordarles que tú los escogiste, que son vasos escogidos, que son vasos de honra, esperando para ser trabajados, para ser utilizados, para ser funcionales, para honrarte, Señor. Que tu Espíritu les hable a su espíritu, para que entiendan que no es casualidad un domingo como este, que no es casualidad un año como este, en el que voy a ser transformado. Da testimonio a su espíritu, Señor, de que son hijos tuyos, de que tú los has atraído con amor a esta casa, para restaurarlos, para sanarlos, para bendecirlos, para proyectarlos. Que tu Hijo Jesús esté en el corazón de ellos ahora, en el nombre de Jesús. De aquellos que aún no te conocen, de los que están experimentando tu obrar en ellos. En el nombre de Jesús, trae paz, trae claridad, trae amor en medio de la casa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, restaura las vidas, sana los corazones. En el nombre de Jesús. Padre, tu presencia está en este lugar, trayendo libertad. En el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, te bendecimos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.